Aleluya. Más fuerte que se oiga. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasto. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y dígales: Dios te ama, yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Amén. Santo eres Rey. Gloria sea su nombre. Bienvenidos al Centro Palabra de Fe. Todos los que están aquí en persona y también los que están a través de estos medios sociales. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de los Hechos. Amén. Libro de los Hechos. Voy a leer la versión La Reina Valera. Hechos, el capítulo 22. Hechos 22, el versículo 12 al 16. Es el apóstol Pablo dando su testimonio delante de en el templo cuando lo quisieron matar ahí en el templo. Gloria a Dios que Dios intervino y un centurión vino con sus soldados y tomó a Pablo, ¿verdad? Y no sabía el centurión por qué estaba la gente alborotada, pero Satanás quería acabar con Pablo, pero no pudo. Y vemos aquí que Pablo empieza en el capítulo 22, versículo 12, cuando él está dando su testimonio. Sería bueno, vamos a regresar un poquito, versículo 6. Pablo dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente se rodeó mucha luz del cielo. Era mediodía, el sol estaba fuera, pero vino otra luz más fuerte que la luz del sol. Se manifestó aquel que hizo el sol. Dije, se manifestó aquel que creó el sol. Y se le manifestó a Saulo de Tarso. Él iba con cartas para ir a arrestar a todos los que invocaban el nombre de Jesús, a los del camino, llevarlos en cadenas para ser juzgados en Jerusalén. Pero se encontró con la cabeza de la iglesia. Se encontró con Cristo Jesús. Dice: de repente mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora es un poquito interesante que Cristo Jesús le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Sabemos que Cristo Jesús había ascendido al cielo y estaba sentado a la diestra del Padre Celestial. Pero vemos aquí que Jesús se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a nosotros, la iglesia, a los creyentes. Cristo Jesús le está diciendo a Pablo que cuando Él está persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, lo están persiguiendo a Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Cristo Jesús nos representa a la diestra del Padre Celestial. Pablo dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Gloria a Dios. Ahí estamos nosotros en Cristo y con Cristo. Y nosotros aquí en la tierra estamos representando a Cristo. Dije, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo Jesús, somos Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así es como Dios nos ve. Así es como la palabra de Dios a través de la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Y por eso Cristo Jesús le dice a Saulo de Tarso, que es Pablo, ¿verdad? El apóstol, cuando él le dice: ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron
la voz del que me hablaba conmigo. No entendieron por razón de que Pablo dice que Jesús le estaba hablando en hebreo, en el idioma hebrea. Se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, este era un discípulo de Cristo allí en Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y gloria a Dios que a usted y a mí también nos ha escogido para conocer su gloriosa voluntad. Aleluya. Dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Aquí Ananías le está diciendo a Saulo que lo que él vio en el camino, esa luz más brillante que el sol, era el Señor Jesús que se le había manifestado. Y no solamente lo vio, pero dice, vio esa luz, pero dice, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora quiero enfocarme en eso, ese es el tema que quiero mostrar hoy, este tema, ¿verdad? Quiero titularlo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Y de qué se está refiriendo Ananías, el discípulo Ananías? ¿Por qué le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Tristemente hay cristianos y creyentes, ¿verdad?, que son salvos, han nacido de nuevo, pero se están deteniendo de ser bautizados. Se están deteniendo de obedecer a Cristo Jesús en bautismo. Yo sé que la mayoría de ustedes que están aquí ya son bautizados, pero sería bueno de que ustedes tomen nota, escuchen, porque ustedes pueden ayudar. ¿Sabe usted que Dios quiere que usted comparta con otros lo que usted está recibiendo? Qué importante es, hermanos, ¿verdad? En el primer paso, después de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el primer paso que el Señor Jesús nos dice es que debemos ser bautizados en agua. Tenemos que ser bautizados en agua. Y como dije, gracias a Dios que muchos de ustedes ya son bautizados, pero para aquellos, quiero hacer la pregunta, ¿por qué te detienes? ¿Qué estás esperando? Hay que ser obedientes a lo que Cristo Jesús nos ha mandado. ¿Sabía usted que es el Señor que nos dijo que nos bautizásemos? Sí, es el Señor que nos dijo que nos debemos de bautizar. Ahora, algo glorioso es de que Cristo Jesús nos dejó un ejemplo. Cristo Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? Como hijo de Dios, ¿verdad? Él nos dejó el ejemplo, nos mostró, ¿verdad? Ahora voy a estar explicando, hermanos, la diferencia entre el bautismo, ¿verdad?, en agua y el primer bautismo. Hay un bautismo que muchas personas no han entendido, que es el bautismo del Espíritu, el creyente. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, poner un objeto dentro de algo, completamente sumergido. El primer bautismo no es el bautismo en agua. El primer bautismo es el bautismo para salvación. Amén. El nacimiento nuevo. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el creyente o el pecador, que todos éramos pecadores, ¿verdad? Cuando nosotros reconocimos y entendimos que Cristo Jesús murió en la cruz por los pecadores, incluyéndonos a nosotros, y cuando una persona reconoce eso y invoca el nombre de Jesús,
El Espíritu Santo, esta es la hora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma nuestro espíritu, tomó tu espíritu. Y aquellos que no han nacido de nuevo, pues eso todavía no sucede. Pero cuando uno confiesa el nombre de Jesús, creyendo en su corazón, el Espíritu Santo toma su espíritu, que está y tiene esa naturaleza pecaminosa. Espiritualmente ya está muerto y separado de Dios por causa del pecado. Pero el Espíritu Santo toma el espíritu, tomó mi espíritu de aquellos que han nacido de nuevo y lo bautizó, lo sumergió en el cuerpo de Cristo. Amén. Lo sumergió en el Espíritu de Cristo. Amén. Y la cosa gloriosa en ese momento del nacimiento nuevo es de que el Espíritu de Cristo entra al espíritu del hombre. Y ahí es donde está la vida eterna. Ahí es donde recibe a uno la naturaleza divina de Dios. Amén. Amén. Ese es el primer bautismo, porque el Espíritu Santo lo sumergió, lo bautizó en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Amén. Pablo dice en 1 Corintios 6 que aquel que se une a Cristo, un espíritu es con él. Ahora voy a mostrar unos cuantos versículos para que usted pueda ver que el primer bautismo es la salvación y es por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, vamos a 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 13. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, porque por un solo espíritu, ese es el Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos, esos son los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido salvos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí Pablo por el Espíritu Santo nos está mostrando que eso es lo que ocurrió cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pedro, cuando fue arrestado en el templo por haber levantado, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ese paralítico que había nacido paralítico en el templo, la hermosa se levantó andando, glorificando a Dios y entró en el templo. Y muchos vinieron a los pies de Jesucristo a través de ese glorioso milagro. Entonces tomaron a Pedro y a los apóstoles para interrogarlos, ¿verdad? Entonces Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 12, amén. Amén. Hechos, el capítulo 4, y en el versículo 12, escuche las palabras que el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pedro. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Amén, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Aleluya. Ese nombre ha sido dado a nosotros, a los hombres, en que podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice también Pablo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un versículo muy conocido, pero usted también debe de anotarlo. Y en el capítulo 10 del libro de Romanos, el versículo 13. Yo sé que es algo muy simple y sencillo, pero es algo que usted necesita volverlo a ir. ¿Por qué? Porque usted lo está aprendiendo, pero poniéndolo en su corazón para que usted pueda compartir a otros, hermanos. Dios quiere que su pueblo se multiplique cuando usted recibe. Dios quiere que usted comparta con otros. Amén. Eso le da más capacidad para usted para recibir más también. Aleluya. Dice el versículo 13 de Romanos capítulo 10. Porque todo aquel, ¿cuántos? Todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra salvo significa redimido, rescatado, completamente liberado del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Amén.
¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Colosenses 1:13? El cual nos ha librado. No nos va a librar. Si tú naciste de nuevo, si tú has nacido de nuevo, Dios ya te libró. Amén. ¿De qué te libró? Del poder, de la potestad, del señorío, de las tinieblas. Amén. ¿Y quién es el que está detrás de las tinieblas? 3 veces Cristo Jesús se refirió a Satanás en el libro de Juan como el príncipe de las tinieblas. Amén. El príncipe de las tinieblas es Satanás, que tiene la humanidad bajo su dominio por causa del pecado. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús murió y derramó su preciosa sangre. Él murió por los pecadores. El poder del pecado ha sido vencido. Aquel que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Cristo Jesús también derrotó y venció al diablo, al poder aquel que tenía el poder de la muerte. Espiritualmente, la muerte espiritual ha sido vencida por Cristo Jesús, porque venció a aquel que tenía el imperio. Es lo que dice la palabra. Yo creo que sería bueno que usted ponga sus ojos en ese versículo. Yo sé que muchos los conocen, pero quiero que usted lo vuelva a leer, vuelva a verlo. Amén. Amén. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Hebreos. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos muestra cómo Jesús lo hizo. Dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Fue Adán y Eva, carne y sangre, que nos vendió a Satanás, nos vendió al pecado. Hebreos 2:14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo Jesús, refiriéndose al Hijo de Dios, Él también participó de lo mismo. Cristo Jesús tenía un cuerpo humano 100% humano, pero también era 100% Dios. Aleluya. Dije, Él era 100% humano y 100% Dios. Él es el único que pudo calificar como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él era Dios, no el Padre, el Hijo. Amén. Y luego recibió un cuerpo físico a través de la Virgen María para que Él tuviera un cuerpo, carne y sangre y hueso, para que ahora el hombre, Él mismo participó de carne y sangre, así como Adán. ¿Para qué? Fíjese lo que dice. Dice, para participar lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. Muchos no quieren aceptar eso, pero bien claro que la palabra de Dios nos muestra que el Hijo de Dios también fue separado por 3 días y 3 noches de su Padre. Él tomó nuestro lugar, Él se identificó con nosotros en la condición en la cual estábamos. Por eso lo oímos decir en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió cuando el Padre también lo desamparó por 3 días y 3 noches. Por eso Hebreos el capítulo 1 dice, y otra vez yo seré por el Padre, y otra vez Él me será por mi Hijo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó de los muertos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó a su Hijo de los muertos espirituales, nos estaba resucitando a nosotros también. Qué importante es esto y que usted lo pueda ver y entender. ¿Pero por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Pero Pablo dice que por lo medio de la muerte, Él venció, Él derrotó. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora sí podemos ver que físicamente en la cruz del Calvario, cuando Él mismo expiró, ¿verdad? Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba para abajo, ¿verdad? Hubo un gran temblor de tierra. En ese momento Dios el Padre mismo, hermanos, puso todos los pecados de todo el mundo en el espíritu y alma de su Hijo
Y fue Dios mismo el que lo entregó, hermanos, al infierno. Él fue entregado, dice Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y cuando nosotros fuimos justificados, Dios los resucitó de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos de que el primer bautismo es el bautismo de salvación, el bautismo del nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo es porque el Espíritu Santo es el que hizo la obra. Tomó nuestro espíritu que estaba separado de Dios con esa naturaleza pecaminosa y luego lo sumergió, lo puso dentro del Espíritu de Cristo, del cuerpo de Cristo, espiritualmente lo puso, y luego también, gloria a Dios, el Espíritu de Cristo entró en nuestro espíritu humano. Entonces nuestro espíritu nació por el poder del Espíritu Santo. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo en el momento que nacimos de nuevo. Y Pedro nos dice que somos bebés espirituales, bebés recién nacidos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Desear como niños la leche no adulterada. Amén. ¿Para qué? Para que por medio de ella crezcáis para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos de que el primer bautismo es importante, que el segundo bautismo, el bautismo que sigue, es en obediencia. Amén. Porque Cristo Jesús dijo en Marcos, ¿verdad? En Marcos capítulo 16, el versículo 15 y 16, vamos ahí, cuando Cristo Jesús está dando la gran comisión. Amén. Amén. Marcos 16, el verso 15 y 16. Cristo Jesús les dijo, ¿ya están ahí? Amén. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el que no creyere será condenado. Otra versión dice, el que no creyere se quedará en condenación. Se quedará en condenación. No, les dije que Cristo Jesús nos dio el ejemplo, pero no hemos leído esa parte todavía. Vamos a Mateo capítulo 3, donde vemos también bien claro la Trinidad en este evento, en esta ocasión. Capítulo 3 de Marcos, versículo 13. Perdón. De Mateo, correcto. Mateo 3, el versículo 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús tenía 30 años cuando él principió su ministerio. ¿Cuántos años? 30 años cuando principió su ministerio. Pero antes de principiar, él va al río Jordán, donde estaba Juan bautizando. Dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, a Cristo Jesús nos está diciendo, hermanos, que si no, aquella persona que no se bautiza en obediencia a lo que Cristo Jesús dijo, ¿está cumpliendo toda justicia? No. Cristo Jesús dice, le dijo a Juan, que cuando él es bautizado, cuando uno está cumpliendo toda justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Injusticia es cuando desobedecemos las cosas que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Entonces, cumplir justicia. Dice, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahora, no era una paloma, hermanos, pero solamente está dando un ejemplo. Como paloma venía sobre él. Otra versión dice, venía sobre él y demoró y quedó en él. Se quedó
permaneció en él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos aquí la Trinidad bien claro, hermanos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Cuando sale del agua, vemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, que vino sobre Cristo Jesús a permanecer. Y luego oímos la voz del cielo, la voz del Padre, la voz de Dios el Padre, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como estaba diciendo el hermano Gómez, yo creo que también cuando una persona es obediente al Señor y se bautiza en agua, también el Señor dice lo mismo. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. A Dios le complace, hermanos, cuando sus hijos le obedecen. Amén. Amén. Qué importante es ser obedientes al Señor, amén, ¿verdad? En el caso de ser bautizados en agua. Ahora, vemos que el apóstol Pedro también, en el día de Pentecostés, vamos a Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Aquí vemos también el bautismo en la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora ya vimos el bautismo para salvación, que es el nuevo nacimiento. Estuvimos viendo el bautismo en agua también, que es algo que está indicando lo que sucedió en el Espíritu. Como no se puede ver lo que el Espíritu Santo hizo cuando fuimos puestos en el Espíritu de Cristo, pero el ejemplo del agua, ¿verdad? Entonces, cuando uno es bautizado en agua, está mostrando lo que ya sucedió en el Espíritu. Es un ejemplo físico que se puede ver. El ministro o la persona que está bautizando al creyente está representando al Espíritu Santo. El agua está representando el cuerpo de Cristo, está representando a Cristo. Entonces lo sumerge dentro en agua. Ese es el bautismo en agua. Pero acuérdese que el primer bautismo es el bautismo para salvación, el bautismo del nuevo nacimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron cuántos? Dice, y fueron todos, los 120 que estaban ahí. Dice que había como aproximadamente 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue el resultado? ¿Qué fue la evidencia que fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ahora quiero nomás enfatizar que la Biblia dice que los oían hablar en sus propios idiomas. Es imposible que las personas puedan estar hablando los diferentes idiomas y que la gente la pueda entender. El milagro está en que Dios estaba causando que ellos oyeran en sus propios idiomas el mensaje, ¿verdad?, las maravillas de Dios. Entonces, el milagro era que Dios estaba haciendo que lo que estaban hablando en lenguas, todas estas personas oyeran en su propio idioma, de dónde eran, las maravillas del Señor. Hoy mismo dice, ¿cómo es posible que están hablando? Dice, había galileos, ¿verdad? Versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego empieza a mencionar de todas las partes, partos, medios, elemitas, y etcétera, etcétera. Vamos a brincar
al versículo 26 al 38, perdón, versículo 38 y 41 de este mismo capítulo 2. Amén. 38. Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos que Pedro les empieza a hablar diciéndoles, ¿verdad? A este Cristo que ustedes entregaron, que ustedes crucificaron, lo entregaron a Pilato, Dios lo ha resucitado, ¿verdad? Entonces, Él les dice estas palabras. Dice, el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Entonces vemos de que ellos creyeron, estos 3,000 personas creyeron en Jesucristo, invocaron su nombre, nacieron de nuevo, es el primer bautismo de salvación, pero luego también se bautizaron en agua, en obediencia. Porque se les había dicho, Cristo Jesús dijo, ir por todo el mundo, predicarle, aquel que creyere y fuera ¿qué? Bautizado será salvo. Entonces podemos ver que sigue el orden, la palabra de Dios mostrándonos, ¿verdad?, la importancia de ser obedientes a lo que Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, nos ha ordenado, nos ha mandado. Amén. Vemos también en el libro de los Hechos, el capítulo 8, cuando Dios, ¿verdad?, por causa de la persecución, el apóstol Saulo de Tarso, antes de ser salvo, antes de convertirse, estaba aterrorizando la iglesia. Había gran persecución en Jerusalén, ahí donde estaban los discípulos, los apóstoles, y esta gran persecución causó de que la iglesia fuera desparramada. Tuvieron que huir por causa de la persecución. Tristemente podemos ver de que estaban en desobediencia. Los discípulos, los apóstoles, Cristo Jesús les había dicho, id por todo el mundo y predica el evangelio. Pero lo hicieron. No lo hicieron luego, no lo hicieron hasta que no empezó a venir esa gran persecución. Entonces tuvieron que huir por causa de la persecución. Y la Biblia dice que Felipe, uno de los diáconos, fue y huyó por causa de la persecución, fue a Samaria. Fue a Samaria. Y ahí les predicó a Cristo y gloria a Dios, hubo muchos salvos, hubo un tremendo mover del Espíritu Santo. Y vemos de que cuando había un tremendo avivamiento ahí, el capítulo 8 de Hechos, versículo 26 al 38, vemos que el ángel del Señor, que es el ángel que Dios asignó a Pedro, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, antes de nacer, Dios asignó un ángel, hasta 2 ángeles a cada persona. ¿Sabía usted que la Biblia dice que los ángeles del Señor acampan a aquellos que le temen y le sirven? Entonces vemos aquí de que este ángel del Señor habló a Felipe. Este versículo 36. Amén. Versículo 26, perdón. El ángel le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es, ¿qué? Desierto. Estoy queriendo enfatizar que es desierto. Amén. Este camino es un camino, ¿verdad?, de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y ahorita le voy a decir la razón por qué estoy enfatizando eso, es porque vamos a ver un milagro. Vamos a ver un milagro. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Este eunuco era judío y él vino a adorar al templo.
volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Llevaba el rollo, ¿verdad? El rollo del profeta Isaías. Y mientras que él va regresando, ¿verdad? Él va leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, este es el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces, él oyó. Eso quiere entender, nos está diciendo que el etíope estaba leyendo audiblemente. Qué importante es que usted también... A mí me gusta leer la Biblia audiblemente. Y también me gusta oírla. La oigo, la leo y luego la hablo también. Se le queda a uno más cuando usted también la lee audiblemente, porque está oyéndolo, está saliendo de su boca, está oyéndolo y están... Amén. Entonces este etíope estaba leyendo audiblemente, por eso dice que Felipe oía. Él oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ese es Isaías, el capítulo 53. Ahora, en el rollo no estaba ese capítulo. Eso fue puesto por después de que se puso para nuestra referencia, para poder encontrar esas referencias más fácil, más rápido. Así que no abrió su boca. Versículo 33 dice, en su humillación no se le hizo justicia, y más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando hace esta pregunta, más su generación, ¿quién la contará? En el Antiguo Testamento la ley decía también, ¿verdad?, de que si una persona se casa, ¿verdad?, y la esposa, ¿verdad?, no tiene un hijo, entonces el hermano tiene que casarse con ella para dejarle generación, para dejarle simiente a su hermano. Es lo que dice la palabra de Dios, para que le dé simiente. Cristo Jesús no se casó, entonces no tuvo generación para contar su generación o para seguir su generación. Esto me bendice a mí mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos su generación. Voy a repetir otra vez eso. Usted y yo somos su generación. Gloria sea su nombre. Aleluya. Entonces dice, su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, acuérdense que era el camino de desierto. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿cómo será posible que al mismo tiempo que esté hablando, ¿verdad?, de repente llega a donde había agua suficiente para poder meterse y poder sumergir a el etíope en agua? Yo creo, hermanos, y para mí, que Dios hizo un milagro. Puso para Dios no es nada nuevo, porque acuérdense que 2 veces en el desierto Dios causó que de una roca saliera un río de agua. Para Dios no hay nada imposible. Aparentemente podemos ver de que parte del evangelio que Felipe le compartió al eunuco fue también de que Cristo Jesús le dijo, ¿verdad?, la comisión, ¿verdad?, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura que creyera y fuera bautizado. Aparentemente Felipe tuvo que incluir también diciéndole que tiene que ser bautizado si cree. Por eso él,
Cuando él oyó eso, en ese mismo tiempo que va oyendo eso, ahí está el agua. Ahí está el lugar. Y por eso él dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide de ser bautizado? Entonces Felipe le contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento, escuche bien, hermanos, en ese momento que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, en ese preciso momento fue cuando el Espíritu Santo tomó el espíritu de este etíope y lo sumergió, lo bautizó en el Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ya leímos 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 13, que por un solo espíritu hemos sido bautizados, ¿verdad?, en su cuerpo. Entonces vemos ahí de que él creyó en ese momento. Ocurrió el primer bautismo. Eso fue obra del Espíritu Santo que tomó el espíritu de este etíope y lo puso dentro del Espíritu de Cristo. Ahora viene el segundo paso, el bautismo en agua. Entonces él dice, ¿qué impide? Entonces Felipe dice, si crees, él dijo, sí creo, ¿verdad? Dice, y mandó parar el carro, este versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dicen que Azoto, esa ciudad, esa aldea, estaba como 20 millas de donde estaba Gaza. 20 millas de ahí. El camino donde bautizó a Felipe al eunuco, como 20 millas. Eso fue un milagro también que Dios arrebató físicamente, trasladó, transportó físicamente a Felipe. Y por eso el eunuco no lo vio más. Regresó gozándose. Ha de haber pensado, este había sido un ángel, ¿verdad? Este había sido un ángel. Pero entonces podemos ver de la importancia, ¿verdad?, de la urgencia. Vemos a este hombre etíope, ¿verdad?, supo que para obedecer a Cristo, para obedecer a Dios y hacer justicia, hacerlo bien, tuvo que bautizarse. Quiso bautizarse y gloria a Dios que se bautizó. Ahora vamos a ver también en la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a Hechos, el capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahí estamos en el mismo libro, capítulo 9. Pablo, o Saulo de Tarso, antes de convertirse, antes de que se encontrara con Cristo, él había recibido cartas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, para ir a Damasco y traer presos a los creyentes, a los del camino, a los que creían que Jesús era el Mesías, llevarlos y juzgarlos en Jerusalén, ser castigados. Saulo de Tarso, ¿verdad?, no creía que Jesús de Nazaret era el Cristo. Él estaba creyendo lo que los sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban diciendo de Jesús. Él fue estudiante, ¿verdad? Ahora en este tiempo es rabino, tiene las cartas, y él va a camino y lleva personas, lleva soldados para arrestar y traer en cadenas a los creyentes, a los del camino, a Jerusalén. Pero algo ocurrió, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito para atrás aquí. Gloria a Dios. Vamos a... Gloria. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del camino de Cristo, el llamado como el camino,
los trajeses presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento podemos ver que Saulo de Tarso es salvo. Él entrega su espíritu o su corazón a Cristo. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, que oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vi a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora aquí estamos viendo, ¿verdad?, el tercer bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue que aquí podemos ver también, hermanos, que él se bautizó en agua. Pero él había ya aceptado a Cristo Jesús. Cuando él dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que tú haga? Es en el momento donde él entrega su corazón y Cristo Jesús entra en su espíritu. Él es el primer bautismo. El Espíritu Santo lo bautiza en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y ahora aquí vemos el bautismo que se bautiza en agua. Y habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces vemos ahí, hermanos, ¿verdad?, la importancia de ser obedientes a Cristo Jesús, el mandamiento que nos ha dado de ser bautizados. Una vez más quiero enfatizar que yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes ya son bautizados, pero esto es algo importante, que también ustedes ayuden a otros, animen a otros en el amor del Señor, que también sean obedientes en el paso de bautizarse. Amén, de bautizarse. Ahora, Pablo nos explica por el Espíritu Santo algo muy hermoso. ¿Qué es lo que representa también el bautismo en agua? ¿Qué está representando? Vamos a Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Versículo 3 y 4. Dice Pablo por el Espíritu Santo: ¿o no sabéis que todos, ya lo encontraron? Amén. Todos ya están ahí. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahora podemos ver ahí, esa es la salvación, hermanos. Esa es la salvación. El bautismo para salvación, el nuevo nacimiento. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Versículo 5 me dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Pablo por el Espíritu Santo nos está explicando, ¿verdad?, que el agua representa el mundo. Representa también ser sepultados con Cristo. Entonces cuando el ministro, el pastor o la persona pone al creyente que ya ha sido salvo, ya ha sido bautizado en salvación, el nuevo nacimiento, y luego lo sumerge en agua, ¿verdad? Está representando la muerte, ser sepultado con Cristo. Pero luego cuando sale del agua, está resucitando juntamente con Cristo a una vida nueva. Gloria a Dios. Eso es en lo físico, se está mostrando lo que ya sucedió en el Espíritu. Amén. Gloria, gloria, gloria sea su nombre. Ahora, quiero hablar también que Cristo Jesús habló de un bautismo de sufrimiento, pero eso es para, ¿verdad? En Marcos, el capítulo 10, versículo donde Juan y Santiago le preguntan al Señor, le piden al Señor que si uno se puede sentar. Vamos a esa referencia, capítulo 10 del libro de Marcos. Mateo también lo menciona en el capítulo 24, pero vamos a Marcos 10. Amén. Gloria a Dios. Versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que haga? Ellos le dijeron, no le están pidiendo nada, algo. Entonces le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Ellos ni sabían lo que estaban diciendo. No tenían ninguna idea. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Amén. Entonces vemos aquí de que Cristo Jesús, cuando Él dice Él sea ser bautizado, Él se está refiriendo a la copa de sufrimiento, de ser lo que Él va a pasar, la tremenda persecución. Y es cierto que Pedro y Juan sí bebieron de esa copa también. Fueron perseguidos y murieron como mártires. Ahora, quiero traer a hacer la invitación a las personas que no han nacido de nuevo. El primer bautismo, que es el Espíritu Santo tomando el espíritu de la persona arrepentida. Usted puede, quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Usted también que está viendo a través de sus medios sociales, ¿verdad? Esta es la oportunidad de que tú también seas parte del cuerpo de Cristo Jesús, que tú también permitas que el Espíritu Santo de Dios te bautice, te sumerja, que ponga, ese es el nuevo nacimiento, esa es la salvación. Todos los que están aquí, tú también quieres abrir tu corazón a Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Todos vamos a repetir esta oración. Escucha lo que estás orando, que venga también de tu corazón. Repite esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso
como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de estos medios sociales. Amén. Entonces vamos a despedirnos todos a los que están en vivo. Gloria a Dios. Ya estamos.